Buenas noches. Este es un objeto común, una radio. Sirve para entretenernos, informarnos, incluso para acompañarnos mientras manejamos con nuestra música favorita. Pero, ¿qué pasaría si la radio empezara a transmitir algo más que noticias? Y otra pregunta. ¿Alguna vez no le has creído a la radio? A veces los objetos más comunes son los que esconden los secretos más curiosos. Ahora, si están listos, los invito a descubrir cómo nuestro protagonista de esta noche podría no disfrutar del todo la programación de su estación favorita. 8 de enero del 2010. Alejandro ajustó el espejo retrovisor mientras maniobraba por el tráfico de Periférico. Su auto compacto negro, con los asientos desgastados y el tablero iluminado tenuemente, era su refugio personal después de las largas jornadas en la universidad. El motor zumbaba de manera constante, brindándole una falsa sensación de tranquilidad mientras se acercaba a la glorieta de Vaqueritos. Ahí estaba ese curioso espectacular. Nunca prestaba demasiada atención a los anuncios, pero ese en particular siempre lograba capturar su mirada. Mostraba una campaña publicitaria para un lujoso desarrollo residencial, con fotos retocadas de jardines exuberantes y piscinas cristalinas. Sin embargo, lo que más destacaba era el panel reflectante en el centro del anuncio. Un enorme espejo que brillaba incluso de noche, reflejando las luces rojas y blancas de los autos que pasaban. Alejandro giró los ojos de nuevo hacia la carretera. El tráfico fluía con lentitud, lo suficiente como para permitirle encender la radio. Un leve estallido de estática llenó el auto antes de que la señal mejorara. La camioneta blanca intenta cambiar de carril. La voz femenina era clara, suave, pero con un tono urgente. Alejandro frunció el ceño. ¿El programa de tráfico? Miró hacia adelante y notó una camioneta blanca 2 coches adelante. El conductor no la ve. Impactará contra el muro. Su corazón dio un salto. La voz no estaba narrando algo que ya había ocurrido. Estaba describiendo lo que estaba viendo en ese momento. Antes de poder reaccionar, el chirrido de llantas lo sacudió. La camioneta blanca giró bruscamente a la derecha, como intentando cambiar de carril sin mirar. Un claxon sonó seguido por un golpe seco contra el muro de concreto. Fragmentos de vidrio y metal volaron por el aire mientras los autos detrás frenaban de golpe. Alejandro apenas logró evitar un choque al maniobrar hacia el carril de emergencia. Con el pecho agitado, sus manos temblaron sobre el volante. Miró hacia la radio, pero solo escuchó estática. El tráfico se detuvo por completo. Algunos conductores salieron de sus autos para ver el accidente, mientras otros encendían las luces de emergencia. Alejandro se quedó en su asiento, inmóvil, con el eco de la voz aún retumbando en su cabeza. No podía explicarlo. Cuando finalmente llegó a casa, ya pasada la medianoche, no pronunció palabra alguna. Subió las escaleras, cerró la puerta de su habitación y se dejó caer en la cama, mirando al techo. Sabía que lo que había oído no tenía sentido, pero lo que más le aterraba era que, de alguna manera, sí lo tenía. El cielo estaba cubierto. Una densa capa de nubes bloqueaba cualquier rastro de luna. Alejandro avanzaba por Periférico, sintiendo el peso de la noche como un muro invisible que oprimía el auto. Había evitado esa ruta toda la semana. Dio vueltas innecesarias, gastó gasolina de más y soportó tráfico pesado solo para no volver a pasar por ahí. Pero esta vez no pudo evitarlo. El espectacular apareció a lo lejos, pero Alejandro apenas lo notó. Su atención estaba en la radio. No debería haberla encendido. El dedo tembloroso sobre el botón del estéreo era prueba de que aún no había superado el incidente, pero quería probarse a sí mismo.
demostrar que todo fue una coincidencia. La estática fue como una aguja en sus oídos. Al principio, cerró la mano sobre el volante para contenerse. Luego, giró la perilla del volumen. Subió y bajó la frecuencia. Nada, solo ruido blanco. Respiró hondo. No tenía por qué estar tan nervioso. Entonces, la escuchó. Es tarde. Se congeló. Era ella, exactamente la misma voz, cálida, calmada, demasiado calmada. ¿Y tú? Deberías haberte ido ya. La radio crepitó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Quiso apagarla, pero su mano no respondió. El hombre del camión rojo. Alejandro miró al frente. Había un camión rojo 2 autos atrás. Va a perder el control. No otra vez. Y cuando frene, el hombre detrás no podrá esquivarlo. Alejandro miró al espejo retrovisor. Detrás del camión, un sedán oscuro venía demasiado rápido. 3, 2. ¡No! Gritó mientras aceleraba y giraba el carril lateral. 1. Un estruendo sacudió la noche. Alejandro vio por el espejo cómo el sedán se estrellaba contra el camión rojo. Cristales volaron, el metal crujió. Pisó el acelerador hasta sentir que el motor protestaba. No miró atrás, no esta vez. Cuando llegó a casa, apagó el auto y se quedó sentado en el asiento. El eco de la voz aún resonaba en su cabeza. Esta vez no fue una advertencia vaga. Esta vez lo incluyó a él. Se bajó del auto con la sensación de que algo invisible lo seguía. Antes de entrar, giró una última vez para mirar la calle vacía. No vio nada, pero sabía que algo estaba ahí. Sucedió en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, y lo que sea que fuera tenía algún interés en él. Alejandro cerró la puerta de su habitación, no con suavidad, sino con un golpe seco, como si necesitara asegurarse de que estaba solo. La luz del techo parpadeó cuando la encendió. No podía evitarlo, se estremeció. Caminó hacia la ventana y corrió la cortina. Luego la volvió a abrir, volvió a cerrarla, una y otra vez, como si algo en el exterior pudiera aparecer en cualquier momento. Finalmente, se sentó en la cama, pero ni siquiera se quitó los zapatos. Sus piernas temblaban, no podía dejar de moverlas. El sonido del choque aún resonaba en su cabeza. Podía oírlo cada vez que cerraba los ojos, el metal retorciéndose, los vidrios rompiéndose, la voz antes de todo eso. Se inclinó hacia adelante y hundió la cara en las manos. Es que no tiene sentido. Pero sí lo tenía, y ese era el problema. Miró hacia el escritorio, donde estaba la radio portátil que había tenido desde la preparatoria. Pensó en encenderla, en probar, en ver si volvía a escucharla, pero no lo hizo, no todavía. En lugar de eso, se levantó y comenzó a caminar en círculos por la habitación. Su mente no se detenía. Volvía una y otra vez al momento en que escuchó la voz por primera vez. ¿Qué estaba pasando? Abrió la computadora portátil. Buscó noticias sobre el accidente. Nada, ni una mención. Buscó foros, premoniciones,
psicofonías, eventos inexplicables. Cuanto más leía, más sentía que algo dentro de él se rompía poco a poco. Encontró una teoría sobre voces en frecuencias perdidas. Algunos decían que eran interferencias de estaciones piratas. Otros hablaban de mensajes del más allá. Idiotas. Susurró, pero no podía evitar seguir leyendo. La ansiedad lo consumía. No podía quedarse quieto. Se levantó de nuevo y miró la radio. No lo hagas. Se dijo, pero ya estaba frente a ella. Su mano temblorosa giró la perilla, estática. Su corazón empezó a latir más rápido. Subió el volumen. Nada. Giró el dial. Una y otra vez. La estática iba y venía como olas rompiéndose en la orilla. Y entonces se detuvo. Alejandro esperó. El silencio era peor que el ruido. Pero nada pasó. Suspiró y apagó la radio. Estás perdiendo la cabeza. Susurró mientras se dejaba caer en la cama. Miró al techo. Pero lo único que podía ver en su mente era la imagen del camión rojo girando, los vidrios volando y el sonido seco del impacto. No podía dejarlo así. No podía ignorarlo. Se levantó de golpe. No sabía qué estaba buscando, pero sí sabía una cosa. Tenía que regresar. El ventilador del techo giraba lentamente, emitiendo un ligero zumbido que llenaba los silencios en el pequeño departamento de José Antonio. Las ventanas abiertas dejaban entrar el eco de los autos que pasaban por la calle, mezclándose con el sonido de una lata de cerveza siendo abierta. Alejandro estaba sentado en el sillón más viejo de la sala, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Había aceptado la invitación de José Antonio con la esperanza de distraerse, pero el peso en su pecho seguía ahí. ¿Y entonces? ¿Cómo va todo? Preguntó José Antonio mientras se dejaba caer en el sillón frente a él, con una sonrisa fácil en el rostro. Alejandro levantó la lata y bebió un sorbo, evitando la pregunta. Lo mismo de siempre, murmuró. José Antonio frunció el ceño. Venga, hermano, no me mires con esa cara. Pareces un zombie. Alejandro soltó una risa seca, casi automática. Luego dejó la lata sobre la mesa y frotó sus manos. Las palabras estaban ahí, en la punta de su lengua, pero seguían atrapadas. Pasaron varios minutos en silencio. José Antonio encendió la televisión, pero la apagó casi de inmediato al notar que su amigo no reaccionaba. A ver, ¿qué traes? Preguntó finalmente, recargándose en el respaldo con una ceja levantada. Alejandro dudó. Su pie derecho comenzó a rebotar nerviosamente. Hay algo que necesito decirte, pero no sé si vas a creerme. José Antonio soltó una carcajada. ¡Ja! Esto ya se puso interesante. Dale, suéltalo. Alejandro respiró hondo. La semana pasada escuché algo en la radio. Una voz. Era una mujer. Describió un accidente antes de que pasara. José Antonio lo miró fijamente, con la sonrisa congelada. Lo que escuché ocurrió exactamente como ella dijo. Lo vi con mis propios ojos. Alejandro, estás... ¡No! ¡No estoy loco! El ambiente se tensó.
José Antonio alzó las manos en un gesto conciliador. Tranquilo, hermano. No dije eso. Es que no tiene sentido. ¿Entiendes? Luego volvió a pasar. Otra vez. La misma voz. En el mismo lugar. José Antonio suspiró, intentando mantener la calma. Mira, tal vez fue una coincidencia, o no sé, tal vez estabas estresado. ¡No fue una coincidencia! Alejandro golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las latas vacías. Su rostro estaba enrojecido y sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y desesperación. José Antonio lo observó en silencio por un momento. Luego se levantó lentamente y le puso una mano en el hombro. Hermano, necesitas relajarte. Tómate un tiempo para pensar las cosas. Alejandro apartó la mano bruscamente y se dirigió hacia la puerta. ¿Sabes qué? Olvídalo. No debía haber dicho nada. José Antonio intentó detenerlo. Alex, espera. Pero Alejandro ya había salido, dejando el sonido del ventilador y el eco de su amigo en el aire. Mientras caminaba por la calle, apretó los dientes. La frustración seguía ardiendo en su pecho. No podía entender cómo nadie más veía lo que estaba ocurriendo. Esa noche, mientras regresaba a casa, decidió que no volvería a decírselo a nadie. Si nadie más podía explicarlo, él mismo encontraría las respuestas. Aunque una parte de él sabía que algo adentro ya se había roto. La madrugada se había instalado sobre la ciudad, envolviendo las calles en un manto de silencio inquietante. En su departamento, Alejandro estaba frente al espejo del baño, con el rostro hundido en las manos. Sus ojos, inyectados de sangre, miraban fijamente a su reflejo. La barba descuidada y las ojeras profundas lo hacían parecer un extraño para sí mismo. Llevaba días sin dormir. Las noches se habían convertido en un desfile interminable de pensamientos caóticos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el camión rojo, escuchaba el crujido del metal y sobre todo, esa voz. Tiene que haber algo. Algo que explique todo esto. Susurró, como si el reflejo pudiera responderle. En la sala, las luces parpadeaban débilmente y un mapa de la ciudad colgaba de la pared. Había marcado el tramo del espectacular con tinta roja, rodeándolo con círculos desordenados. Sobre la mesa, recortes de periódicos, notas escritas a mano y fotografías se acumulaban en un caos obsesivo. Alejandro volvió a la sala con un cigarro en la mano. No fumaba, pero esa noche había hecho una excepción. Encendió la radio portátil. La estática llenó el aire, como una presencia física que lo envolvía todo. Giró el dial con movimientos rápidos, más bien frenéticos. Vamos, habla. Maldita sea. ¡Habla! Por un momento, creyó que no pasaría nada, pero entonces, la estática se detuvo. ¿Estás cerca? La voz regresó, más clara que nunca. Vuelve al lugar. Alejandro retrocedió, tropezando con una silla. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Silencio. Responde.
Alejandro sintió que su corazón se detenía por un instante. Agarró las llaves del auto y se lanzó hacia la puerta. La ciudad estaba vacía mientras conducía por Periférico. El tramo del espectacular apareció en la distancia y su respiración se volvió más pesada. Se estacionó a un lado del camino, justo frente al espejo del anuncio. Bajó del auto con las piernas temblando y la linterna de su celular en la mano. El espejo reflejaba las luces de la carretera, pero esta vez parecía más oscuro, como si algo lo manchara desde dentro. Estoy aquí. La radio en el auto se encendió sola. Mira de cerca. Alejandro sintió el impulso de correr, pero en lugar de eso, dio un paso hacia el espejo. Su reflejo era borroso, distorsionado, como si estuviera viendo a través de una ventana empañada. Y entonces lo vio. Una sombra se movió detrás de él, dentro del espejo, como si algo estuviera atrapado al otro lado. No puede ser. La voz volvió. El radio subió el volumen al máximo. Una ola de estática inundó el ambiente de manera ensordecedora. El susurro se volvió un grito. El grito en la radio era ensordecedor, una mezcla de desesperación y furia que cortaba el aire como un cuchillo. Alejandro retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo temblando. ¡Basta! ¡Dime qué quieres! El radio volvió a llenarse de estática, y esta vez, una voz débil, quebrada, se deslizó entre el caos. No te muevas. Por favor, no lo hagas. Alejandro, al borde del colapso, sacó su celular y marcó el número de José Antonio. La llamada no fue contestada. La voz automática del buzón le indicó que dejara un mensaje. Gordo, no sé qué está pasando. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Vi a alguien en el espejo. Alguien que conocí. Es imposible, pero lo juro. Hizo una pausa, tragando saliva mientras sus ojos se clavaban en el reflejo borroso del espejo. Vi a... Antes de que pudiera pronunciar el nombre, otro grito emergió de la radio. Este era diferente. No era un mandato, sino un ruego desgarrador. No te muevas. Por favor, no lo hagas. Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, dejó caer el teléfono al suelo. Sus pies estaban inmóviles, pero su mente era un torbellino. La figura femenina en el espejo parecía acercarse, sus manos golpeando la superficie desde dentro, como si quisiera atravesarla. Tú eres... La figura lo miró, con lágrimas visibles, deslizándose por un rostro pálido y angustiado. ¡No te muevas! La voz del radio rugió una vez más, pero en su estado de desesperación, Alejandro no pensó. Dio un paso hacia atrás. El sonido del impacto fue instantáneo. El auto, que venía a exceso de velocidad, no tuvo tiempo de frenar. Alejandro cayó al asfalto, con el cuerpo retorcido por el golpe. Todo parecía congelarse. Desde el suelo, su mirada se dirigió al espejo. La figura femenina estaba allí, llorando desconsoladamente, golpeando la superficie con fuerza, como si intentara alcanzarlo. La radio emitió un último susurro, apenas audible entre sollozos. Pudiéndolo ver todo, no pude evitarlo. Lo siento, Alex. El espejo parpadeó una última vez antes de oscurecerse por completo.
el silencio regresó al tramo de periférico, roto solo por el sonido distante de las sirenas acercándose. Si llegaste hasta aquí, me encuentro muy agradecido por ello. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, nos apoyarías mucho. Recuerda que hay historias nuevas todas las semanas. Suscríbete. José Antonio miró el teléfono, sus dedos temblando mientras buscaba un contacto que no había marcado en años. Respiró hondo y presionó el botón de llamada. Después de varios tonos, una voz tranquila respondió al otro lado. Bueno, ¿gordo? Es raro escucharte, con esta diferencia de horario. Antonio se apresuró a responderle. Necesito hablar contigo. Es sobre Alejandro. Algo que pasó en periférico. Hubo un breve silencio, roto solo por un leve eco de viento en la línea. Dímelo todo. La llamada atravesó kilómetros de distancia, perdiéndose en las heladas montañas de Columbia Británica, donde una sensación de misterio parecía envolver cada palabra.